La Universidad Católica del Táchira, en conjunto con el Vicerrectorado Académico y el Decanato de Investigación y Posgrado, con la especialización en Cultura de la Paz y Derecho Internacional Humanitario, a través del desarrollo de la cátedra impartida por el profesor Miguel Morphy del impacto del conflicto colombiano en la frontera colombo-venezolano, presentamos ante ustedes las dimensiones de la crisis en la frontera colombo-venezolana. Trataremos con este video, a través de mi persona, Diego Pérez, presentar ante ustedes una magnitud o una aproximación acerca de lo que se ha venido viviendo con respecto al desarrollo de la actividad de la frontera muy extensa compartida entre Colombia y Venezuela y todas las situaciones que esto ha traído con el tiempo. Comenzamos. Pero hablemos un poquito de historia. ¿Y por qué hablar de historia? Porque pues el fenómeno de la Gran Colombia, que fue el fenómeno de la gesta libertaria llevada por Simón Bolívar y una gran cantidad de mantuanos de todos los países que él bien pudo atraer con este proyecto, consolidaron durante un corto tiempo lo que fue la Gran Colombia. ¿Y por qué hablar de la Gran Colombia? Pues la Gran Colombia es el proceso por el medio del cual se gesta esta gran división fronteriza. Para el 22 de septiembre de 1830 se lleva la división de esta Gran Colombia entre principalmente Venezuela, quien a través del general Páez luchan por hacer esta separación, y por parte del lado de Colombia defendida y llevada a cabo también por el general Santander. Estos dos hombres pues les correspondió en su entonces llevar la separación a través de una frontera muy extensa, lo cual en su momento se vio de una manera muy práctica, pero con el desarrollo del tiempo esta división no ha sido comprendida por las personas que habitan estas tierras. Y que aunado a eso, en el previo al fenómeno de la Gran Colombia, la colonia ya realizaban buenos e importantes viajes a nivel económico, que se han desarrollado con el tiempo a través de Mérida y Bogotá, dentro de la zona andina que les corresponde. Entonces, hacer esta división, las personas no la comprendieron en su momento, y a pesar de estar ya en pleno siglo XXI, todavía vemos la interacción de que, a pesar de cada quien tener su identidad del respectivo país, venezolano y colombiano, se sigue la interacción de los intercambios económicos y de los intercambios sociales, culturales y transculturales que involucran estas dos fronteras. Pero hablemos de esta frontera. Esta frontera tiene una extensión de 2.219 kilómetros y está integrada del lado de Venezuela con sendos estados como Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y por parte de los estados del lado colombiano, de los departamentos del lado colombiano, quienes están los llanos orientales, Arauca, norte de Santander, La Guajira y Bichada. Y sin olvidar a Guanainía. Esto, con el tiempo y en los diferentes recursos que han venido compartiendo todos estos dos grandes fronteras, han hecho de que esto sea atractivo para las personas hacer todas sus actividades económicas. Esto también ha sido atractivo para todo un grupo de situaciones que se han venido desarrollando en cuanto a lo que es el orden delictivo. El paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico han hecho de que dentro del problema que ha manejado Colombia se desenvuelvan o se desboquen hacia lo que es esta gran frontera, pues las grandes extensiones de terreno y las zonas selváticas e inhóspitas permiten que se desarrollen estas actividades irregulares, generando problemas tanto del lado colombiano, que las han permanecido durante el tiempo y que después de las desmovilizaciones han calmado un poco, hacia incursionar en el territorio venezolano después del fenómeno del 2008 y 2007, cuando Venezuela y Colombia intentan y tuvieron una crisis diplomática entre el presidente Chávez y Uribe. Entonces hubo una desatención en cuanto a lo que era vigilar y observar lo que es la frontera colombo-venezolana. Los pasos regulares son de gran atractivo comercial y esto pues genera de que haya dinero. Este intercambio comercial pues también atrae a que las personas busquen trabajo en estas zonas, pero
el fenómeno de la guerrilla, el fenómeno de la extorsión ha hecho que esto cambie, sin olvidar el narcotráfico, que normalmente va en dirección Colombia hacia Venezuela, y estas fronteras pues hay pasos irregulares que desde siempre han sido vigilados por el lado venezolano, pero con la situación económica de Venezuela, de deserción de todos los oficiales a nivel de la Guardia Nacional y la crisis humanitaria que vive Venezuela, pues ha conllevado a que dentro de la dimensión política tenga grandes consecuencias. Entre esto está de que los grupos que participan del lado colombiano irregulares puedan generar y tener operaciones dentro del territorio venezolano. Esta frontera, que es la más activa dentro de lo que es Latinoamérica, ha generado de que estos grupos irregulares formen ya parte de estas sociedades, controlan los poblados, controlan todas las situaciones de circulación de mercancías, y con el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, previo a la pandemia del coronavirus, en el 2016, en agosto del 2016, generó de que proliferaran y que aumentaran los pasos irregulares para el intercambio económico que se venía estableciendo de manera regular. Luego, con el paso del tiempo, a través del año 2017, se acentuó un gran éxodo, y el proceso migratorio y de la crisis humanitaria que ha venido viviendo Venezuela ha hecho de que estas fuerzas como el ELN incursionen más del lado venezolano, siendo acorralados por el lado de las FARC, quienes los han empujado a que se desarrollen más hacia el lado del Zulia, cerca de Tibú, donde los campos de cultivo de amapola se han duplicado en el tiempo. Y esto pues también genera atractivos para estos grupos, pues ellos van a tratar de defenderlo, pues ellos prácticamente, después de un proceso ideológico que han venido manejando desde la violencia, cuando fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, se han venido desdoblando y han perdido el sentido de esa manifestación y rebeldía a través de las armas, transportándose o dirigiéndose ahora su foco hacia lo que es el control de la droga que sale de Colombia. En cuanto a la crisis que se ha venido desarrollando y de lo que es el paso y el manejo del narcotráfico, sucedió recientemente un hecho bien importante. En La Victoria, estado Apure, el 24 de marzo del 2021, la guerrilla del lado colombiano, irregulares del lado colombiano, incursionaron del lado de Venezuela y destruyeron el punto de control de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, destruyendo todo lo que estuvo a su paso. También atacaron a los puntos de control de la Guardia, del Ejército y de la Naval, generando una gran situación de descontrol, lo cual conllevó a que las personas que vivían en La Victoria, estado Apure, emigraran y salieran despavoridas hacia Arauquita, que es el pueblo que comparte frontera por la separación del río Arauca con Venezuela. Esto generó una situación bien tensa, pues los ataques estuvieron marcados durante largo tiempo. Luego de ciertas conversaciones, secuestros de efectivos militares del lado venezolano y también muerte de ellos, pudieron llegar a un acuerdo y se retiraron las tropas del lado de Venezuela y pudieron reubicarse los habitantes de este pueblo. A este momento, a esta fecha, para julio ya del 2021, ya han pasado más de unos 3 meses desde marzo, podemos establecer de que no hay paso todavía para algunas ONG al sitio y no hay una claridad de qué es cómo está la situación allá, pero permiten el paso de la Cruz Roja Internacional, que ha podido evaluar allá la situación y llevando ayuda y plantas de potabilización de agua para dicha situación. Bueno, para concluir, podemos hablar de que Colombia y Venezuela, como decimos en criollo, no se van a poder desplazar ni mover del contexto o quitarse esa frontera. Tratar de minimizar el impacto de la situación que se lleva en esta frontera es necesaria a través de un proceso de integración, haciendo las evaluaciones respectivas y pertinentes en cada uno de los lugares con sus diferencias. Cuando hablamos de estas diferencias son la situación cultural, tanto económica, y qué tenemos a favor de ambos lados para poder hacer una integración
bien marcada y bien provechosa para ambos países. Se han hecho varios intentos de integración, pero en este momento creo que estamos en un punto de quiebre mucho más alto, pues Iván Duque, que es el actual presidente de Colombia, ha marcado una política bien acérrima y de defensa y de acusaciones ante el presidente Nicolás Maduro, ante lo que es las organizaciones como la Corte Penal Internacional. Esto también ha generado de que la actitud dentro del gobierno venezolano sea mucho más distante, mucho más tajante con respecto a la acción hacia los colombianos y al manejo de la frontera. Requerimos de que tanto Bogotá como Caracas no se centren en disputas a lo cual o como se hizo en la historia en la separación de la Gran Colombia. Requerimos de que personas especializadas y conocedoras de la frontera puedan integrarse en equipos multidisciplinarios para tratar y poder llevar el complejo proceso que lleva Venezuela y Colombia dentro de una frontera tan extensa y poder llevar a cabo y poder materializar un equilibrio que en el tiempo se puede ir manejando y se puede ir acicalando, tratando de mejorar la coexistencia de ambos países y sacar provecho de ello. Espero que haya sido su gusto poder dar una dimensión un poco corta y muy puntual referente a lo que es el conflicto de Colombia y Venezuela en nuestros últimos años. Muchísimas gracias.